Muy buenos días. Pedro Sánchez ha evitado esta mañana en un desayuno informativo, ha evitado valorar, ya veremos qué gracioso ha sido y cómo evitaba valorar que el rey asume que costará formar gobierno. Les digo, esta mañana en un desayuno con toda la prensa escurría el bulto y de qué manera para no responder a lo que hoy es titular de muchos de los periódicos nacionales, titular de portada después de esas palabras del rey al diputado de Nueva Canarias-PSOE, Pedro Quevedo. Vamos a escucharlas. Bueno, creo que cuando nos despedíamos decía, bueno, pues a lo mejor es posible que nos tengamos que volver a ver, dependiendo de cómo funcionen las cosas, ¿no? Ahí lo tienen, a lo mejor es posible que nos tengamos que volver a ver, lo que significa que estamos ante una investidura difícil que nos sitúa en un escenario inédito desde la promulgación de la Constitución, nada más y nada menos, o sea, desde 1978, un escenario en el que por primera vez quien ha ganado las elecciones no va a poder formar gobierno y nos va a llevar seguramente a que un segundo aspirante, estamos hablando de Pedro Sánchez, intentará formar gobierno, aunque tampoco, por lo menos a estas horas, lo tiene garantizado. Así que, bueno, antes de nada, estamos ya en tiempo de descuento. ¿Y qué significa esto? Pues que esta misma tarde, a las 8, finaliza el mercadillo de los grupos parlamentarios en los que ya sabemos que hay cambalaches de todo pelaje y condición. Izquierda Unida acaba de inventarse un nuevo concepto en la democracia, el de grupo técnico, grupo no político. ¿Y en qué consiste? Pues en que durante 48 horas van a sumar su escaño, o sea, el del señor Garzón, a los de Bildu y a los de Esquerra Republicana para formar un grupo parlamentario y llevarse por el ala, así directamente, 2 millones de euracos, como están oyendo. Y eso sí, si no, ni los catarían esos millones de euros. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que dice el reglamento. Así que nos unimos durante 48 horas y ala. Estos de la nueva política utilizan las técnicas de la más vieja política e incluso, ahí lo tienen, depuran y estrujan los conceptos hasta extremos que no conocíamos hasta ahora. Batasunos, independentistas catalanes y el señor Garzón formando un grupúsculo durante 48 horas. ¿Y para qué? Para llevárselo crudo. Toma del frasco. Nueva democracia, nueva política. Se nos pone la cara a algunos que no se lo quiero ni contar. Y seguro que de aquí a las próximas horas habrá más sorpresas con estos adalides de la nueva política y que las conoceremos, como les digo, en las próximas horas. Eso sí, lo que ya sabemos en rigurosa exclusiva esta mañana de OK Diario es que la productora de Pablo Iglesias recibió otro 1 millón de euros, esta vez desde un banco de Moscú. Los hay avispados, pero vamos, y les contaremos de qué república exsoviética llegaba ese pastizal. Un suma y sigue, una lluvia de millones, el de Pablo Iglesias y sus aledaños podemitas, con mano izquierda. Y tanto. Víctor, a los cambalaches, ¿qué nos cuentas? Buenos días, Víctor Arribas. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenos días. Efectivamente, lo has definido a la perfección. Acaba de nacer un nuevo concepto de grupo parlamentario en el Congreso, el grupo técnico. Lo vamos a explicar ahora. ¿Qué es lo que dice el reglamento para que ocurra lo que ha ocurrido ayer? Que a través de un documento, sin que nadie lo supiera, con una negociación que nadie ha conocido, Bildu, Esquerra Republicana e Izquierda Unida lleguen a un acuerdo para formar un grupo parlamentario. ¿Qué dice el reglamento? ¿Cuáles son los requisitos que establece el reglamento del Congreso para constituir un grupo parlamentario? En primer lugar, haber obtenido al menos el 5% de los votos en el conjunto del Estado, entre los tres suman el 6,93% y al menos 15 diputados, entre los tres cumplen ambos requisitos. En segundo lugar, que las tres formaciones hayan competido directamente en la campaña electoral y en las elecciones del 20 de diciembre, cosa que legalmente también ocurrió, lo estipula el artículo 23.1 del reglamento del Congreso. Pasamos a lo siguiente, ¿cuál es la trampa? Bueno, pues la trampa es que estos tres partidos se van a integrar
estar en el grupo, en este grupo recién constituido, exactamente 48 horas. Por eso decimos límite 48 horas. Son las que exige el reglamento de la Cámara para obtener los fondos que se otorgan a cada uno de los grupos. Después de ese plazo, vuelven al grupo mixto, es decir, un grupo de 48 horas. En segundo lugar, ellos dicen, Izquierda Unida lo ha dicho así, alegan que esto es un grupo técnico que no tiene carácter político, así que ya podemos decir desde ahora que existe la consideración de grupos no políticos, parlamentarios pero no políticos, en el Congreso de los Diputados. ¿Qué obtienen a cambio? ¿Qué ventajas obtiene, por ejemplo, Izquierda Unida y los otros partidos que forman este nuevo grupo, efímero grupo parlamentario? En primer lugar, 28.597 euros al mes por grupo parlamentario, una asignación por cada diputado de ese grupo parlamentario de 1.645 euros al mes y además la devolución de 2 millones de euros, devolución de lo que se gastaron en mailing, en buzoneo, de propaganda electoral durante la reciente campaña. 2 millones de euros que Izquierda Unida reintegra a sus arcas. Así pues, un partido que logró el 3,7% de los votos y 2 diputados va a tener un grupo parlamentario propio en el Congreso. La pregunta que hoy les queremos formular reza así: ¿es Rajoy el mejor candidato a presidente? ¿Es Mariano Rajoy el mejor candidato a la presidencia del Gobierno, si es que se somete a la investidura? Si quieren votar afirmativamente, háganlo en el 905-855-001. En caso de querer votar negativamente a esa pregunta que formulamos, 905-855-002. Y a través de Twitter también queremos que colaboren con nosotros, que participen con cualquier idea, cualquier argumento, cualquier análisis que quieran realizar sobre los grandes asuntos que hoy desplegamos como hashtag en la red social Twitter. En primer lugar, MCA Cambalaches, para hablar de toda esta constitución de grupos insospechados en el Parlamento. Y en segundo lugar, MCA Dinero Podemos, Isabel, para seguir hablando de la financiación de este partido político. Ahora mismo te vemos aquí en plató. Víctor, muchísimas gracias. Y antes de invitarles, ya verán qué mañana tan apasionante, con este nuevo escenario, ya lo saben, la nueva casta. Todo por la pasta, y se lo vamos a explicar con mucho detalle, pero antes les voy a contar algo que les va a interesar y mucho. 13TV inicia su proceso de resintonización y en estos momentos ustedes pueden ver simultáneamente 13TV en 2 canales, el que corresponde a la nueva adjudicación y la frecuencia en la que estamos emitiendo durante todo este tiempo y en la actualidad. Un proceso que va a terminar en el momento en el que 13TV se instale definitivamente en la nueva señal. Por eso les invitamos a todos ustedes a resintonizar su televisión y a guardar la señal que llevará el indicativo 13TV definitivo. Y memorícenlo en el número 7 de su mando a distancia. Y a partir de ahora, ustedes van a poder ver una campaña en la que les vamos a invitar a configurar de nuevo sus televisiones. Eso sí, no se olviden de ponernos en el número 7 de su mando a distancia junto a los 6 grandes. Y así van a tener todos los canales generalistas uno detrás de otro. Hasta que lleguen a nosotros en el número 7, 13TV. Van a ver qué fácil. En fin, ya les digo, mañana apasionante de la nueva casta, todo por la pasta. Estos grupos políticos que emergen, venían a regenerar la vida política, venían a salvarnos de los malvados bipartidistas, que todos se repartían todo, pasteleo por la pasta. ¿Y de qué manera? Nueva modalidad de grupo político, como les estamos diciendo, grupo político técnico, 48 horas para llevarse 2 millones de euros. Es que no tienen desperdicio. En fin, son muchas las cosas que tenemos que analizar esta mañana. Rafael Merino, diputado del Partido Popular, bienvenido. Viejo político, diremos. Sí, di lo que quieras. Estamos acostumbrados a que nos digan de todo. Esta nueva modalidad de grupo parlamentario, 48 horas, todo por la pasta. Pues nada, estos, los que antes eran rodear el Congreso, ahora parece que están en el saqueo al Congreso y legalmente existen estas fórmulas y las están utilizando. El problema que tenía Izquierda Unida es que los 2 millones, que muy bien ha dicho Víctor, de gastos electorales, claro, si no tenían grupos parlamentarios no podían recuperarlos y ha buscado la fórmula de juntarse con el primero que pasara, da igual que sea Bildu, que Esquerra, independentista, da igual. Pero aquí se juntan unos y otros. Bueno, también el Partido Socialista, la verdad que con lo que ha hecho en el Senado,
también se lo debe de hacer mirar un poco, ¿no? Pues me lo quedo. Esto de los que iban a acabar con la casta de rodear al Congreso, a saquear al Congreso, definitivo. Antonio Hurtado, diputado del Partido Socialista, no sé, viejo política, viejo diputado, nueva política, saqueando los nuevos o utilizando los mecanismos para llevárselo crudo. Verdaderamente a los ciudadanos se nos pone cara de pasmaos con algunos, ¿no? Sí, yo creo que estamos en tiempo de reformas y esta es una de las reformas necesarias. Estas argucias que se pueden utilizar y que lo establece y da cabida al reglamento debiesen de evitarse con una modificación claramente del propio reglamento tanto del Congreso como del Senado. Yo creo que llama la atención el que se puedan llevar a cabo. Los argumentos en muchos casos no son convincentes y desde luego chirría un poco el que se utilice. Está establecido en el reglamento, es posible reglamentariamente, pero desde luego creo que es necesario reformar. Hombre, desde luego a muchos ciudadanos nos puede llegar a parecer una tomadura de pelo que será muy reglamentaria, pero realmente nos toman el pelo. Dejadme presentar al resto de la mesa y ahora vamos a ver todos los detalles de todo lo que está ocurriendo en un informe magnífico que les hemos preparado, pero antes... Martu Arrote. Hola, buenos días. Esta modalidad nueva de grupo político. Bueno, yo voy a hacer de abogado del diablo y voy a poner un matiz que no se ha puesto, ¿no? Izquierda Unida, Alberto Garzón y su otro compañero han tenido casi 900.000 votos, con lo cual entre los dos representan a 450.000 ciudadanos cada uno, pero no tienen voz propia porque las circunscripciones son así, ¿no? Entonces no me parece mal que alguien que... porque otros diputados en el Congreso representan a 50 o 60.000 votantes, en puro cálculo división, ¿no? Tantos votos he tenido, tantos diputados tengo, ¿no? Entonces era muy triste que alguien como que representa a casi 1 millón de españoles no tuviera voz, ¿no? Entonces me parece bien que tenga voz. Por eso creo que estas argucias, como no están... No, si luego se pasa al grupo mixto. Sí, pero va a seguir teniendo... Si lo hace solo para cobrar. Sí que luego va a estar en el grupo mixto. Pero va a tener el tiempo de intervención, que va a tener esa voz que representa a los ciudadanos. En el momento en que va al grupo mixto, pasa a la intervención del grupo mixto. Entonces pierde cualquier justificación. Eso es en el Senado con los independentistas, pero con Garzón, los batasunos y los independentistas de Esquerra se constituyen para cobrar. Grupo y luego una vez cobren, eso lo he oído. se van al mixto. Si pierde el altavoz, que es lo único, pues es todo por la pasta. Lo único que justificaría es, hombre, es verdad que todo está mal repartido, insisto, porque con 900.000 votos, que no tengas grupo, que no tengas subvención y tal y cual, mientras que lo tienen otros gobiernos, pero cambies el sistema electoral, pero no estafen a los ciudadanos. No estafa nada porque está haciendo algo que es legal. Otra cosa es que no nos guste como está. Moralmente es una estafa. Yo no creo que se hubieran presentado juntos Bildu, Esquerra y los de... Si se hubieran presentado señor juntos, Garzón, luego le pasaría lo de Podemos. Si te presentas juntos no puedes tener grupo propio. A mí me pareció siempre un cambalache bastante poco digno. Antes, cuando Aznar se lo daba a UPN, cuando se lo daba el PSOE a Coalición Canaria y cuando ahora se camba el mercadillo este de escaños y de dinero lo hacen los nuevos. Porque es una Cámara territorial y luego unos bloques territoriales. Claro, hágase bien. Diseñe el legislador algo que esté bien, correcto. pero no esta especie de estafa moral. Tony Bolaño. Muy buenos días. A ver... Cuéntamelo todo, porque opiniones hay para todos los gustos. No conozco la tuya sobre esta cuestión. A ver, yo creo que aquí el único límite, el legal, no hay límite legal. Incluso luego el otro límite político lo establece la mesa del Congreso, como lo saben los dos diputados que nos acompañan. Pero luego hay un límite, digamos... De no volvernos locos. Es que en estos momentos estamos viendo que se están dando diputados o senadores para intentar hacer grupos. Se ha hecho siempre. Con lo cual, bienvenido sea el debate ahora y que se esté poniendo esto encima de la mesa. Porque, como tú dices, ¿esto es ético? Yo creo que no. Oye, hay unas normas, cámbiense las normas, estipúlense cuáles son los mecanismos. Se ha hecho siempre, pero esta modalidad es nueva, cuidado. Esto de solo 48 horas para cobrar... No. Esto ha pasado con Coalición Canaria, ha pasado con el Partido Nacionalista Vasco, esto ha pasado en diferentes ocasiones. Siempre ha sido temporalmente y siempre ha sido por 48 horas, que es un requisito establecido, 2 días como mínimo. Luego pasan al grupo mixto. O sea que el legislador hace la ley, hace la trampa y siempre en beneficio de los
los mismos. Es un Porque cambalache de a los que no hacen partidos. cambalaches así para el contribuyente, a que no dejan asociarnos para pagar menos impuestos 48 horas y luego, hombre, no. Va a ser- A mí es que de va a verdad ser que que no. esto me produce bastante indignación. Buenas Carmen tardes. Tomás, bienvenida. Buenos días. Buenos días. No, Bueno, sí, bueno, días, estamos tardes. ahí Bueno, estamos. Buenos mediodías. para mí, vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que se puede hacer, que es legal y todo eso. No sé, el límite para mí es estético y sobre todo viniendo de algunos de los que lo están haciendo. Es decir, el señor Garzón lleva dándonos una campaña, un truño de campaña de que vienen a regenerar, que vienen a hacer todo nuevo, que esto la vieja política, nosotros los jóvenes, nosotros los tal, nosotros los cual. Y eso es lo que a mí me alucina, o sea, decir, pero vamos a ver, si hace 2 días estabas diciendo lo de la oscuridad, lo de los despachos, lo de esto no se puede hacer, no, hay que hacerlo transparente, y resulta que también, bueno, porque no ha salido, pero por Twitter estaba cambiándose puestos con Vescansa, que ha salido también públicamente, o sea, los dos en el Twitter ahí dándose rollos, Vescansa ofertando, dándose el pico con los puestos de la pero bueno, pero estos, a mí lo que me alucina... Ofertándole Vescansa cuando hace 4 días Podemos le dio una patada en el culo, con perdón. Ya, pero a mí lo porque que no quería de saber todo nada de esto, Izquierda Unida. por supuesto, Pero, hombre, hay que cambiar el reglamento. explicar exactamente esto es qué están ofertando y qué no, porque qué es lo que ha ofrecido. Pues eso, que si yo te doy, vía Twitter. yo te doy el cambalache. apoyo, claro, el cambalache. O sea, y luego como no le ha salido con Vescansa, pues ya Garzón ha ido a ver con estos Eso ocurrió otros ayer para por la hacer mañana. para hacer el mismo rollo. O sea, ha cambiado de chaqueta una vez que no le ofrecían Claro, lo porque que ellos como no le salió con Vescansa, Garzón, el pues se ha ido a otro regenerador. lado. Claro, es que eso es lo que a mí bueno, y Vescansa, todos los que han venido a regenerar son los que están por detrás, Esa fue la secuencia. a escondidas, lo menos transparente que hay, inventándose nuevos términos para tomarnos por idiotas, son los que están haciendo estas cosas, porque bueno, pues que oye, que lo haga el PSOE, podemos tener otra visión de por qué lo hace en este momento, si es por negociaciones posteriores o tal. Pero bueno, ya damos por amortizado, ¿no? Que el Venga. PSOE y el PP ya lo habían hecho. A ver, Víctor Arribas, que nos lo has explicado muy bien arriba y nunca mejor dicho, pero esto produce pasmo, por lo Bueno, menos. me imagino ¿o no? aquel ¿A ti qué te señor, produce? el señor que haya depositado una papeleta determinada en una urna en la que vota en el Congreso una lista cerrada, con unas siglas muy concretas, y una parte de esos diputados que han sido elegidos se van temporalmente a otra formación. Pero en el Senado es especialmente grave, porque en el Senado se vota con una cruz al senador que uno quiere elegir, Claro. con unas siglas muy determinadas que luego son prestadas a otro partido con fines completamente ocultos para el elector. Es decir, el elector no tiene ni idea que ese senador, por ejemplo, el señor Antich, es presidente de una comunidad autónoma, va a apoyar a otro partido para que tenga un grupo parlamentario. La estafa al ciudadano la estafa al votante Moral. es espectacular. Yo me pregunto, vamos a ver, estos señores son los legisladores, los encargados de que nosotros los españoles luego tengamos que cumplir lo que ellos ordenan, legislan, mandan. Entonces están instaurando la estafa moral, donde uno vota una cosa, podemos hacer un cambalache. A partir de ahora yo les pido, ya que se van a estrenar todos en este nuevo Congreso, que nos dejen a los españoles hacer la estafa también moral en Hacienda, en los impuestos. queramos, Hombre, es que- claro, déjennos hacer sociedades de 48 horas para pagar menos impuestos, Claro. para que ustedes no se lo pasen tan bien y se lo lleven tan crudo. Porque esto de que Izquierda Unida, Unidad Popular, que es como se llama ahora, vaya a cobrar 2 millones de euros que no le correspondían porque no tiene grupo parlamentario, pero que se pueda juntar 48 horas y se lleve 2 millones de euros de nuestros impuestos, por cierto, me parece Y además, una porque no estafa moral. cumple los Vamos a ver los requisitos, no ha detalles. tenido los votos, pues que lo hubiera votado pero, usted más oiga, gente, pero no se preparen solamente el cambalache para ustedes, Claro, dejen que los ciudadanos también paguemos menos para que ustedes se lo lleven menos. Vamos a verlo. Se acaba el plazo para la formación de los grupos parlamentarios y los diferentes partidos apuran sus cartuchos para conseguir grupo propio. Podemos se siente discriminado frente a los independentistas, a quienes el PSOE ha permitido tener grupo propio en el Senado, y redobla la presión a Pedro Sánchez para tener sus 4 grupos en el Congreso. No nos fiamos demasiado de los partidos tradicionales, porque les hemos visto hacer sistemáticamente lo mismo. Eso no significa que no podamos hablar y llegar a acuerdos. Y el PSOE, que dice no al PP, No es no.
se muestra dispuesto a darles voz propia y diferenciada en el Parlamento. Estamos dispuestos a hablar para ver qué solución a ese deseo de Podemos de que sus grupos, los que se han presentado en coalición con ellos, tengan una voz propia en el Congreso de los Diputados. Una postura que ha llevado a Susana Díaz a alzar la voz para dejar claras a Pedro Sánchez las líneas rojas de su partido. Que aquellos que quieran sentarse con nosotros a explorar otras alternativas no pongan sobre la mesa ni la autodeterminación ni el derecho a decidir ser otra cosa distinta que el proyecto común que es España y en el que todos nos sentimos identificados. Y que complicaría el apoyo de Ciudadanos, que solo facilitará un gobierno del PSOE sin concesiones a Podemos o a las formaciones que impongan el referéndum. Sánchez no tiene un proyecto, prácticamente intenta sumar escaños de cualquier manera y eso me preocupa porque puede llevar a unas coaliciones, unos acuerdos políticos con tantas hipotecas que desnaturalicen la propia línea reformista de un gobierno que a mi juicio tiene mucho por hacer, ¿no? A esta aritmética parlamentaria se ha sumado Izquierda Unida. Alberto Garzón cede sus votos y diputados a Esquerra Republicana y Bildu para formar grupo propio en el Congreso y recibir así la subvención electoral de 2 millones de euros. Una subvención que en el caso de Podemos ascendería a los 2.800.000 euros si consiguiera formar sus 4 grupos, 1 millón más de lo que le correspondería si formara uno solo. Pese a haber publicitado su renuncia a esta cantidad, Podemos no lo hizo por escrito y abandonó las negociaciones sin renunciar a ese 1 millón de euros de más. Estos movimientos complican cada vez más la investidura de un presidente del Gobierno, de la que duda hasta el propio jefe del Estado. Consciente de la dificultad del momento para constituir un gobierno estable. Creo que cuando nos despedíamos decía, bueno, pues a lo mejor es posible que nos tengamos que volver a ver. Felipe VI continúa hoy con su ronda de contactos en la Zarzuela, tras la renuncia por primera vez de Bildu, a quien le tocaba hoy el turno junto a Unión del Pueblo Navarro y el PNV. Bueno, pues antes de iniciar este apasionado y apasionante debate, permítanme que salude a Javier Esparza, que es presidente y diputado de UPN. Señor Esparza, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar aquí. Después, casi inmediatamente después, ha pasado usted por el Congreso de haber estado esta mañana en el Palacio de la Zarzuela con Su Majestad el Rey. Yo quiero preguntarle su impresión. Esta conversación, si no tengo mal entendido, esta consulta ha durado unos 50 minutos. ¿Cuál es su impresión? Bueno, pues yo me llevo una impresión de Su Majestad, una enorme responsabilidad en un momento que yo creo que está haciendo la labor que le encomienda la propia Constitución, es decir, escuchar, llamar a consultas a los representantes de los diferentes partidos políticos para a partir de ahí plantear una posible investidura. Yo creo que la impresión es esa, ¿no? de responsabilidad, de estar haciendo bien su trabajo y de además, bueno, pues mostrar un conocimiento muy importante de lo que es la realidad política y la realidad social de España. Ha sentado lógicamente mal los comentarios en los que se entrecomillan las frases que ha podido no decir el rey, como veíamos ayer con el diputado de Nueva Canarias. Es posible que nos tengamos que volver a ver. Dice que se despidió así el rey del diputado de Nueva Canarias. Yo no le voy a preguntar por la textualidad, obviamente, de lo que le ha dicho el rey, pero sí quiero saber si usted ha deducido también que el rey asume que costará formar gobierno. Bueno, yo he deducido que él está trabajando pues para finalmente plantear un proceso de investidura y, como digo, yo me quedo con la enorme responsabilidad que está asumiendo en un momento como este y la enorme responsabilidad que también creo que tienen todos los líderes políticos de nuestro país, que son los que van a dar o no van a dar una solución al conjunto de los ciudadanos. Porque supongo que usted, al ser preguntado sobre si usted apoyaría la investidura del presidente en funciones, Mariano Rajoy, ha dicho que sí, puesto que ustedes se presentan con ellos en las listas. Nosotros nos hemos presentado en coalición con el Partido Popular
y en el acuerdo, lógicamente, está de forma expresa el apoyo en el proceso de investidura a Mariano Rajoy. Eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que nosotros hemos trasladado a Su Majestad. Y sobre la situación política en general, han hablado. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué le transmite usted al rey en estos momentos? Pues yo creo que lo que hace falta, y por eso hablaba de los líderes de los partidos políticos, es altura de miras, es responsabilidad, es pensar en primer lugar en la gente, en los ciudadanos, más allá de los intereses partidistas. Porque bueno, pues al final no es lo mismo quien gobierne. En Navarra estamos sufriendo en primera persona un gobierno que lo único, bueno, pues multipartito, con Geroa Bai, Euskal Herria Bildu, con Podemos, con Izquierda Esquerra, que es como Izquierda Unida a nivel nacional. Y eso lo que está suponiendo es subidas de impuestos, menor confianza de los empresarios, recortes en determinadas libertades, bueno, sectarismo ideológico, gobernar contra, y yo creo que lo que nosotros desde luego no queremos que ocurra en Navarra, tampoco lo queremos para el conjunto de España. Por eso nosotros lo que hemos trasladado es nuestra posición de que tiene que haber, esperamos que haya un acuerdo entre aquellos partidos que creen en este país, que creen en la Constitución, que creen en el Estado de Derecho y ojalá sea el final, por lo menos es el final que nosotros deseamos. Me parece una creencia de lo más razonable y seguro que la suscribe mucha gente. De hecho, la mayoría de los españoles ha votado opciones que no son independentistas y no solo eso. Si sumaran Partido Socialista, Ciudadanos e incluso Partido Popular, pues el 70% del hemiciclo sería esa mayoría. Pero una última cuestión, señor Esparza. Estamos aquí con el debate de lo que ha hecho Izquierda Unida, ese cambalache para llevarse durante 48 horas, unirse a los bilduetarras y también a los independentistas de Esquerra Republicana para conformar un grupo y poderse llevar 2 millones de euros por los mailing. ¿Ustedes en UPN han hecho algo parecido? Porque se han prestado escaños, pero no sé si ha sido por 48 horas o como grupo durante más tiempo. Yo recuerdo que les prestó diputados el Partido Popular hace unos años, pero no sé si fue por 48 horas. ¿Usted me lo puede aclarar? Yo sé lo que vamos a hacer ahora. Nosotros en el acuerdo, lo que tenemos pactado con el Partido Popular es que vamos a pasar al grupo mixto. Y a mí lo que me parece es que precisamente, bueno, pues hechos como este, como lo que acaba de hacer Izquierda Unida, pues es lo que hace que haya ciudadanos que pierdan credibilidad en la política. Yo no creo que sea un momento para que los partidos políticos estemos pensando en si vas a cobrar más o vas a cobrar menos y a ver qué artimaña utilizo para financiar a mi estructura política. Bueno, pues hay unas reglas del juego y creo que es las que hay que respetar, porque de lo contrario, y haciendo lo que se ha hecho, pues se lanza un mensaje pues que, en fin, que desde luego no contribuye a una visión positiva que tenga el ciudadano de los políticos, en un momento en el que nos estamos jugando la gobernabilidad de España y el futuro con ese gobierno de todos los españoles. Pues Javier Esparza, presidente y diputado de UPN, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el plató de Más Claro Agua, gracias. Y ahora abro el debate ya a todos sobre esta cuestión, formar gobierno, que es lo que nos atañe a todos, previsiones del Fondo Monetario Internacional, que parece que la incertidumbre política en España no afecta a la economía, nos sitúa como el país que más va a crecer, nos sitúa el crecimiento en un 2,7, sube 2 décimas esas perspectivas de crecimiento, el país de todas las economías avanzadas que más va a crecer, incluso por encima de Estados Unidos. Pero la incertidumbre política no había existido nunca en democracia como hoy. Vean ustedes al presidente del Gobierno y a quien aspira a sucederle, a Pedro Sánchez, lo que decían esta misma mañana. Bueno, yo tengo que dar la batalla, ¿no? El señor Sánchez dice que no, tendrá que explicar el señor Sánchez por qué dice que no a un gobierno que era el mejor para que generase en España crecimiento económico y empleo. Luego sería bueno que explicase por qué quiere hablar con todos los partidos, incluidos independentistas, gente que está en contra de las normas que nos hemos dado todos, y con el único que no quiere hablar es con el Partido Popular, que por otra parte es el partido que ha tenido más apoyos por los españoles. Sinceramente no puedo entender el porqué de esa actuación y creo que cualquier otra alternativa a lo que he planteado, insisto, un gobierno de amplia base con 250 diputados, creo que sería un disparate. Los periodistas, Óscar, aquí en Madrid andan preguntando el estado de las negociaciones de Rajoy con otras fuerzas políticas. Extraña que nadie sepa nada, pero no se inquieten.
No es porque el Partido Popular sea discreto, es que no las hay. Rajoy es un político con un proyecto agotado, asediado por la corrupción y aislado, incapaz de acordar con nadie más que consigo mismo. Yo no entiendo este planteamiento, sinceramente, se lo voy a preguntar a Antonio Hurtado. Incapaz de acordar, pero si no se sientan a la mesa, ¿qué van a hacerlo? ¿Por señales de humo? ¿Por WhatsApp? Antonio Hurtado ha explicado por activa y por pasiva a Mariano Rajoy que Sánchez no quiere ni hablar con él. Es que no es que quiera, no le ha permitido poner proyectos encima de la mesa y decir, a ver, ¿usted qué quiere? Nosotros en qué podemos ceder, en qué podemos ceder ustedes. No hay opción. Entonces, ¿cómo les rechazan que quieran negociar? Isabel, vamos a ver. Yo creo que está claro que el partido que más votos ha sacado y el que más escaños tiene es el Partido Popular. Yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que el rey, después de estos contactos que va a mantener, le va a encomendar la posibilidad a Mariano Rajoy de formar gobierno. Ahora, también creo que todos pensamos que Mariano Rajoy no va a conseguir formar gobierno o no va a conseguir, digamos, el apoyo suficiente para ser presidente del gobierno. ¿Por qué? Porque no es ¿Por no. qué? No. Ya lo hemos entendido todos, no es ¿Por qué? Porque Mariano Rajoy durante 4 años, con una mayoría absoluta, ha utilizado la mayoría absoluta de forma avasalladora. No ha contado con nadie. Las leyes las ha aprobado exclusivamente el Partido Popular. Y toda la oposición, el resto de grupos parlamentarios, hemos llegado a firmar, por ejemplo, en el caso de la LOMSE, en el caso de la reforma laboral, en el caso de la ley Mordaza, en el caso de racionalización de las entidades locales, todos hemos llegado a firmar que en el momento que se produzca un cambio de gobierno se iba a derogar toda la legislación aprobada por el Partido Popular con mayoría absoluta. Entonces, Mariano Rajoy tiene esa hipoteca de 4 años que ha utilizado de forma avasalladora una mayoría absoluta que le impide ahora abrir diálogo con el resto de fuerzas políticas, no solamente con el Partido Socialista, con el resto de fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque los puentes que tenía que haber abierto durante el periodo que él ha sido presidente de gobierno, lo había dinamitado y no hay canales de diálogo abiertos. Y yo tengo que decir, voy a concluir, fenomenal. Y tengo que decir, la cara que tiene Mariano Rajoy en estos momentos, y hombre, llevamos mucho tiempo conociendo a Mariano Rajoy, dista mucha distancia con relación a la que tenía hace escasamente un mes. ¿Por qué? Porque yo creo que él mismo se da cuenta que no tiene posibilidades de diálogo, no tiene posibilidades de acuerdo y que es un político amortizado. Nunca va a conseguir, y yo creo que todos coincidiremos, en formar gobierno. Tendría siempre que posibilitar otra alternativa. La siguiente alternativa va a ser la posibilidad de Pedro Sánchez de llegar a algún tipo de acuerdo con otros grupos parlamentarios. Ahí sí hay posibilidades de diálogo. De hecho, algunos de ellos ya han manifestado su opinión al respecto. Con lo cual, ese es el problema, que Rajoy no tiene credibilidad y está solo. Antonio, yo os voy a pedir a todos un poquito de brevedad, porque si no, aquí se me enfada, se me revuelve el patio entero. A ver, Rafa Merino. Bueno, vamos a ver. Dice mi compañero diputado que Rajoy no tiene credibilidad. Hombre, Antonio, seamos honestos. Un presidente del gobierno que coge España en la ruina. No, es que esa es la realidad de España. Es que esa es la realidad de España. Que está a punto del rescate y que deja, después de 4 años del gobierno, a España creciendo un 3%, siendo el país de Europa que más empleo crea, siendo la economía que más crece de toda Europa y prácticamente, como dice el Fondo Internacional, el Fondo Monetario Internacional de todo el mundo, decir que no tiene credibilidad es un sinsentido. Y aquí hay un problema serio, Antonio. O sea, el problema es que vuestro líder no quiere ni hablar. O sea, a mí no me puede entrar en la cabeza, como español, que el líder del Partido Socialista ceda senadores a un partido independentista y financiación también, como es Esquerra Republicana de Cataluña en el Senado, y hable con los independentistas y no hable con el que ha ganado las elecciones y con el presidente del gobierno. ¿No sería más lógico, Antonio, que ahora mismo Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos estuviéramos hablando de qué políticas podríamos hacer juntos? ¿No sería más razonable y que los españoles nos están demandando? Pero vamos a ver, Rafael. Dime tú a mí una cosa. ¿Qué programa de gobierno va a llevar Pedro Sánchez con Podemos, con Ciudadanos, con Esquerra Republicana de Cataluña,
con la antigua Convergencia y Unión, con Bildu, porque Rafael, todo eso lo necesita para ser presidente del gobierno. Me va a Entonces, permitir que me lo primero explique decir el programa de Isabel, gobierno. lo primero decir que somos dos diputados por Córdoba, ¿eh? Eso es muy bueno. Viva Córdoba. Tenemos que poner Y eso Navarra, en valor. que se acaba de ir Navarra también. Y somos los dos diputados Viva por Córdoba. España, ¿no? Córdoba, Navarra, todo. Nos llevamos bien y hablamos. Nos llevamos bien. Bueno, comentar que si también lo ha hecho Rajoy, no debiese de tener ningún tipo de problema para formar gobierno. Rafael, estarás conmigo. Sin embargo, le es imposible formar gobierno porque no tiene puentes de diálogo abiertos. Y en segundo lugar, con cualquier los independentistas no vamos a tener diálogo. tipo de acuerdo que hubiese tendría que significar derogar y reformar toda la legislación de estos últimos 4 años, porque ha sido de auténtico sufrimiento para toda la ciudadanía. Es tan cínico, de verdad. Venga, es tan cínico decir... Yo descalificar, pediría que no. Vamos a hacer un poco... Todavía no sabes lo que voy a decir. No, pero ya estamos utilizando palabras gruesas lo que voy a decir. Mira, que no tienen sentido. Es que lo, de por educación, nada más, lo del rodillo de la mayoría, yo es que me muero de la risa. O sea, ¿qué gobierno en este país que ha tenido mayoría absoluta, que ha sido básicamente el Partido Socialista y 2 veces el Partido Popular, es que tener mayoría absoluta es gobernar y hacer leyes? Y habéis sido tan rodillo como decís que ha sido ahora Mariano Rajoy. Exactamente igual. Habéis hecho las leyes educativas que os ha dado la gana, habéis hecho los presupuestos que os ha dado la gana. Oye, que yo lo he estado siguiendo, nada más deja terminar, que a ti te han dejado. Todo lo que ha hecho el Partido Socialista, ahí se ha quedado. La reforma laboral la empezó Zapatero y los 20 días están en la reforma laboral de Zapatero. Lo que no podéis decir, me parece a mí, es que no os podéis sentar con un partido a hablar, un partido que ha tenido 11 millones de votos y ahora 7 millones y pico de votos. O sea, despreciar a 7 millones y medio de españoles porque resulta que igual os podéis sentar y ver si hay algo en lo que estáis de acuerdo. ¿Que no hay nada en lo que estemos de acuerdo? Pues no estamos de acuerdo. Pero hacer un cordón y decir yo con el que representa a 7 millones y medio de españoles, no me siento, yo es que alucino. No se sienta, o sea, pero te digo, no se sienta el PSOE, pero es que no se sienta el resto de fuerzas políticas, no se sienta nadie con Rajoy. Sabes, pero vamos a ver, con Rajoy ha hablado Ciudadanos, tiene 40 escaños. UPN, Foro, se ha sentado con Iglesias. 40 escaños. Con Iglesias lleva 4 Pedro meses. Sánchez se ha sentado también, vamos a ver, y entrevistas sigue teniendo y siguen hablando. digo con Rajoy. Pero de ahí a llegar a algún tipo de pacto no va a haber con el PSOE. El PP no va a llegar a ningún tipo de pacto con el PSOE y lo ha dicho muy claro Pedro Sánchez pues y mira, lo ha dicho su ojalá comité por el bien federal. de España os metéis un tortazo. Pero vamos a abrir todos, porque no es un rifirrafi con Antonio, porque si no, es que nos quedamos sin programa. A ver, Martu, Toni, Víctor... Yo estaba muy prudente levantando la mano. Yo sí estoy hoy y fuera Martu de, también. Yo estoy hoy yo creo que no sé, el debate a lo mejor estoy hoy muy moderada, ¿no? Me he levantado relajada por la mañana. Ciudadanos no se moja con nadie. Ciudadanos no ha dicho no apoyo al PSOE, no apoyo al PP, pero si se ponen de acuerdo, venga, yo me asumo. No se moja ni cuando yo vamos a Albert Rivera hoy. Pues yo creo que se moja bastante en la Unidad de España, a lo mejor más que otros. Y también nosotros, Vamos a ver. Rajoy, a mi juicio, tiene un proyecto obsoleto que ha acabado, que ha llegado a su fin, y Sánchez no tiene un proyecto. Es decir, no es que esté obsoleto, es que no lo tiene. Básicamente intenta sumar escaños de cualquier manera y eso me preocupa porque puede llevar a unas coaliciones, unos acuerdos políticos con tantas hipotecas que desnaturalicen la propia línea reformista de un gobierno que a mi juicio tiene mucho por hacer, ¿no? A ver, Martu. ¿Ves lo que yo decía? No conseguirás que concrete su posición porque este también está sabedor de que como haya nuevas elecciones, el que peor parado va a salir es él, perdón, el lapsus, hay un acto fallido, y entonces está intentando conservar lo que puede, ¿no? De todos modos, yo creo que estoy de acuerdo con el Comité Federal del PSOE en que no hay que negociar con el PP, que no ha querido negociar nada con nosotros, pero me parece que por estrategia deberíamos haber sido más listos, ¿no? Porque la opinión pública ha hablado clarísimo. No quiero que nadie tenga la mayoría, quiero que todos os mojéis. Entonces yo creo que hubiera sido más inteligente dejando claro, solo hablaremos con el PP si deroga todo esto. Solo hablaremos con Podemos si renuncia a sus veleidades independentistas. Y eso nos hubiera dado
un discurso tan potente que nadie hubiera podido criticarlo. ¿Por qué habéis hablado con Esquerra y con los destruidos de Artur Mas y les habéis dado un premio de 2 grupos en el Senado? No, eso es otra cosa. Pero ese regalito es otra cosa. Ese lo disfrutamos. Claro, por eso digo que la derogación de todas esas leyes la hemos hecho por escrito. Eso es la diferencia con respecto a otras mayorías absolutas. Que en esta mayoría absoluta ha sido tan tremendo que el resto de fuerzas políticas lo han firmado, se han comprometido por escrito. Antonio te coge el turno, ¿eh? No, hoy estoy muy prudente. A ver. También debo estar relajado hoy. Bueno, vamos a ver. Es que eso de culpar al vecino de que no llegas a acuerdos, el problema a lo mejor es tuyo. Ese es el problema que tiene en estos momentos Rajoy. Claro. O sea, a ver, él es el que ha ganado las elecciones y él es el que tiene todo el derecho a hacer una investidura. Pero yo creo que estamos todos tan nerviosos, no me refiero por esta mesa, me refiero al país en general, que estamos en un partido de baloncesto. El primer cuarto acabó la semana pasada con la elección de la mesa del Congreso y ahora estamos en el segundo cuarto. Y ahora, en este segundo cuarto, le toca a Mariano Rajoy. Le toca a él. Y el que tiene que dar los pasos es él. Hombre, difícilmente puedes llegar a negociar con alguien que le estás pegando patadas en las espinillas todo el día. Tony, porque los desprecios a Pedro Sánchez, hombre, si quiere pactar con él y le está llamando Memo día sí, día también, mal vamos. Creo que para mojarse puede que a algunos les pille con el pie cambiado esto de mojarse, que no quieran mojarse ni en la ducha. Y digo a la hora de la verdad, porque quiero que vean la prueba del algodón que ha puesto el Partido Popular. ¿Y qué? ¿En qué cuestión? La autodeterminación. O sea, la independencia, eso de llegar a un referéndum y decir, le vamos a robar a los españoles un derecho que tienen todos, que es el de votar sobre España, y se lo vamos a robar, a dárselo solamente a una parte. Y como es una exigencia de parte del Parlamento hoy, de los independentistas catalanes, de los podemitas aliados de Pablo Iglesias, del propio Pablo Iglesias, pues miren lo que ha hecho el Partido Popular. Pese a la reticencia de los populares de que se debatan leyes en el Pleno sin la constitución formal de un gobierno con investidura incluida, el Partido Popular introducirá una iniciativa en concreto que además creo que es de máxima actualidad para todos los ciudadanos, que por fin puede ser la prueba del algodón para muchos. Por eso el Partido Popular anuncia que si la posición del Congreso es que haya actividad parlamentaria antes de la investidura, presentará una proposición no de ley contra la autodeterminación con la que esperan que cada uno quede retratado. Veremos cuál es la posición del Partido Socialista, pero además también será especialmente clarificador para ver si la posición de Podemos es una, es ninguna o hay fisuras dentro de la propia composición de Podemos. Una iniciativa que se parece y mucho a la presentada por Ciudadanos un día después de la constitución de las Cortes. O sea, la iniciativa de Ciudadanos creo que tiene una temática mucho más amplia. Nosotros vamos a presentar iniciativas. Esta es la más relevante. De esta manera, los populares miden a sus adversarios y suman una propuesta más a las ya presentadas por las principales formaciones. El mismo miércoles en que se constituían las Cortes, los de Pablo Iglesias no perdían ni un minuto en registrar la proposición de ley 25 de emergencia social. 24 horas después, los socialistas hacían lo propio con una batería de 17 medidas entre proposiciones de ley y no de ley. Iniciativas que habrá que negociar, pese a que la investidura de un futuro presidente del gobierno parezca aún innegociable. ¿Qué, Tony? ¿Qué pasa? No. ¿Esto de mojarse y de la prueba del algodón no te ha gustado? No, era por alguna persona de las que ha salido en las imágenes. No, es que nos rasca la piel. Sí, no, vamos a ver. Yo creo que el que va a tener un tremendo problema con esta proposición de ley que ha presentado el Partido Popular, que es similar a la que presentó Ciudadanos la semana pasada, es Podemos, porque en el Partido Socialista, después de los escarceos de la época de Pera Navarro en favor del derecho a decidir, Miquel Iceta ha dado un paso atrás y ahí no hay problema. Pero ¿qué le va a pasar al señor Pablo Iglesias? ¿Va a mantener la unidad de sus 69 diputados? ¿La va a mantener? Porque, a ver, yo no conozco la composición ni de Compromís y Podemos en Valencia, son en total, ni en Marea. 52. Pero los 12 de Cataluña están divididos de la siguiente forma, Carmen. 6 de Ada Colau, 2 de Pablo Iglesias, 2 de 12, 2 de Iniciativa per Catalunya y 2 de Izquierda Unida y Alternativa, que sería el partido más similar a Izquierda Unida en Cataluña. Claro, de esos 12...
cada uno es un hijo de su madre y de su padre, con lo cual el voto único no va a existir, porque no es lo mismo lo que piensa Iniciativa por Cataluña que lo que piensa la gente de Barcelona en Común, la pues gente de peor la en alcaldesa. Valencia y peor todavía en Galicia. Con lo cual, esos 69 votos van a demostrar... Todas esas... Acabo, Víctor, muy rápido. Esos 69 votos van a caer cada uno por su lado, pero no deja de ser una traslación política del lío de los 4 grupos parlamentarios. ¿Por qué quieren tener 4 grupos? Porque no son Podemos. Pablo y no. le están levantando la camisa. Pablo no quiere. Claro, Mira, claro, Pablo no quiere. Carmen, estamos de acuerdo tú y yo. Esto es noticia. Creo que va a querer, quiere ser él solo, manejar. Algo parecido decía Jordi Sevilla en un tuit que decía, ¿qué opinará Iglesias de la propuesta de Oltra? ¿Quién manda ahí? Al final asientos y sillones como línea roja. La política de siempre, porque volvemos a lo mismo. ¿En qué está Podemos? En la poltrona, en la pasta, en ver quién manda. Y es verdad que también hay una cuestión de liderazgo soterrada ahí. Y vean a Errejón, que decía que no se fían de los partidos tradicionales. Ellos quieren llegar para hacer lo mismo, decía Rafael Hernando, los de Rodea al Congreso. Ahora saquean el Congreso y dicen, Merino, de momento, uy, Rafael Merino. Lo has ascendido Otro aquí. lapsus. No. Yo a Rafael Merino lo tengo, pero muy bien situado. No hace falta ascenderle. Pero decía Errejón que no se fían. Quieren ver cómo y de qué manera no se fían de los partidos tradicionales. Y ellos quieren venir para dar una vuelta de tuerca, y nunca mejor dicho, para llevárselo crudo, pero de qué manera, véanlo. No nos fiamos demasiado de los partidos tradicionales, porque les hemos visto hacer sistemáticamente lo mismo. Eso no significa que no podamos hablar y llegar a acuerdos. Pero queremos llegar, si se llega, con compromisos por delante. Es decir, con garantías firmadas y escritas y no con declaraciones de buenas intenciones. A ver, que me piden adelantarse, Martu. A ver, Rafa Merino. Por una aclaración a Toni, porque él ha dicho que el Partido Socialista no tiene un problema con esta PNL del Partido Popular. Y sí va a tenerlo. Yo te lo voy a explicar ahora mismo. Porque Podemos va a pasar la línea roja que marcó el Comité Federal. Pues ya está. Claro. Pues ya está. Ahí es donde tiene el problema el Partido Socialista. Bueno, como que lo sabemos, votando que no. Perdóname, Rafa. Va a pasar la pero línea esa línea roja. no la ha pasado ya con Esquerra Republicana. Si les ha hecho un regalazo, no un regalito. El Comité Federal del Partido Socialista ha sido súper explícito. Y es la opinión del secretario general, de la Ejecutiva Federal y del Comité Federal. Es decir, de todo el Partido Socialista, con lo cual, problema ninguno. Bueno, y cuando problema voten ninguno, no, porque está perfectamente definido la negativa rotunda y absoluta. Ya veremos lo que cualquier tipo de consulta pro de autodeterminación. Y quiero decir una cosa. Yo lo que no entiendo, si esto de la nueva política significa el que no asumamos la representatividad que te ha dado el pueblo. Vamos a ver, si a ti te han dado 69 diputados, eso significa que tienes derecho a un grupo y que tienes derecho a una serie de iniciativas, a una serie de intervenciones y a una serie de recursos. Lo que no puede ser es que con 69 tú quieras multiplicar por 4 las intervenciones, la iniciativa y los recursos. Si eso es la nueva política, no sé a cambio de qué. Pero con esos queréis hablar. Oye, perdóname un segundo, esos queréis gobernar. Tiene la palabra Martu no. y quiero preguntarlo antes por una intervención, un artículo muy interesante que les recomiendo de Toni Bolaño hoy en La Razón, que es portada, en el que descubrimos cómo Podemos se negó a renunciar por escrito a la subvención por tener 4 grupos. Una subvención que les situaba casi a la par del PP. O sea, teniendo 69 diputados, podía ganar tanta pasta gansa como el Partido Popular, que tiene 122, 123 si sumamos UPN. Y esto es un descubrimiento y hallazgo de nuestro querido amigo Toni Bolaño. Bueno, durante las reuniones sobre la mesa del Congreso, la señora Carolina Vescansa estuvo insistiendo repetidamente que los 4 grupos. Entonces sucede cuando Pablo Iglesias anuncia públicamente que ellos renuncian a todo. Entonces, en una reunión que se hizo fuera del Congreso, una de las pocas reuniones que se hizo fuera del Congreso en un hotel cercano, los grupos, PP, Ciudadanos y PSOE, le dijeron, bueno, si vosotros plasmáis por escrito esto, hacéis una propuesta donde renunciéis a los grupos,
Porque claro, es una cuestión de dinero, Isabel, pero también es una cuestión de política. Claro. Tener un portavoz parlamentario, tiempos, presencia en las comisiones, interpelar al presidente del gobierno cuando te toque, que te toca habitualmente. Pero vamos a hacer más breves. ¿Qué sucede? Que no lo presentaron. Que sepas que hoy Podemos me ha puesto de vuelta y media, diciendo que no tengo ética y que no soy un buen profesional. ¿Por contar la realidad? Por contar esto, que además me lo han vuelto a confirmar todos los grupos, diciendo, no, sí que se les pidió una propuesta por escrito, donde entonces con esa propuesta los grupos que le dijeron que le iban a aceptar, no, dijeron, vamos a hablarlo. Con esa propuesta encima de la mesa. Pues, Toni, esa propuesta nunca llegó. Empiezan con buenas maneras democráticas, ¿no? Ya cargarse al mensajero en el momento en el que se descubre el pastel. Esta es la nueva política. Martu, quiero rapidísimo hablar de esto de Podemos para ir a la pasta gansa, que también hemos descubierto hoy. Pero es que lo que quieren es... Lo que quiere Podemos es sorber y soplar. Es decir, somos todos juntos para hacer 69, tercera a punto del sorpaso, nos vamos a comer al PSOE la semana que viene, y somos todos separados para tener 4 grupos. No, perdona, sorber y soplar a la vez no es posible. O venís juntos o venís separados. Si queríais tener grupos diferentes, haberos presentado por separado. Lo que pasa es que igual sacabais la mitad de los votos. Y entonces igual no estábamos discutiendo esto, porque en vez de 9 de Valencia tenías 3 o 4 y ya no había posibilidades. Es que... Bueno, yo alucino con que los socialistas que están aquí y otros con los que... ¿Quién es a Víctor? No, es que me he quedado antes con ganas de decir que el señor Sánchez no ha traspasado una vez la línea roja del Comité Federal por escrito. No, la ha traspasado no ha dos pactado veces. con nadie. Una. ¿Cómo que no ha pactado con nadie? Por favor, se ha cedido 4 senadores a 2 grupos. Eso no es fruto de un pacto y de un diálogo. La resolución dice... Yo te lo digo. Yo estoy muy callado, déjame solo 10 segundos. La resolución dice que el señor secretario general no dialogará con formaciones políticas que no renuncien a la autodeterminación, al separatismo y a las consultas. No dialogará. O sea, a mí no me digas que la por cesión de 4 senadores no es fruto de un diálogo. Y la segunda vez que lo ha traspasado ha sido en su llamada telefónica a Puigdemont, en la cual le ha ofrecido, lo cual es dialogar, o no se ofrece sin dialogar. Le ha ofrecido, con diálogo, una reforma constitucional en la línea que quiera marcar el señor Puigdemont. La ha traspasado 2 veces. Es decir, le ha ofrecido una negociación sobre la Constitución al presidente de Cataluña. A todos los españoles en campaña electoral. La reforma federal, Víctor, no es una independencia. Y llamar al señor Puigdemont tenía que haberlo llamado también el señor Mariano Rajoy. Porque los catalanes... Pero si a mí me parece muy bien, pero eso contraviene el Comité Federal. Queremos que se solucione el tema. Está escrito, está escrito. Esa es una muestra del problema que Rajoy no lo haya llamado también. Estamos hablando de Pedro Sánchez, no de Rajoy. Por cortesía institucional, para decirle lo que tú piensas. Lo mínimo que tenía que haber hecho Rajoy. Lo que pone en ese papel, diputado, es lo que pone en ese papel. Por agradecimiento. Oye, y además para decirle, oye, te propongo una reforma federal y abandona la independencia, que esa no dialogará con formaciones que no renuncien a la autodeterminación, el separatismo y las consultas. ¿Lo ha incumplido o no lo ha incumplido? Hombre, por Dios. Bueno, pero por favor, invadimos Cataluña, la pero si es que es lo que han escrito ellos. Pero Antonio, por favor, habrá que dialogar para que no se independice Cataluña. Y quiero preguntaros por los dineros de Podemos, Carmen, y que avancemos, porque los gobiernos regionales de PSOE y Podemos resulta, y aquí está Antonio Hernando y nos lo puede explicar, que suben los impuestos. Suben los impuestos. Ya han subido los impuestos. Esto no es... Esto es como lo del cambalache de, no, yo para llevármelo tal. Bueno, para subir los impuestos, bien que se dan prisa. Van a ver los detalles. Las comunidades autónomas donde Podemos y PSOE han llegado al gobierno pagarán más impuestos en 2016. El primer puesto se lo lleva Navarra. La reforma fiscal liderada por el gobierno de Uxue Barkos obliga a los navarros a pagar más impuestos que vascos, riojanos o madrileños, porque sube el impuesto sobre la renta, el de sociedades, el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos o el que afecta a los hidrocarburos, que obligará a los navarros a pagar 43 euros más. Tampoco se libran aragoneses y valencianos. El gobierno del PSOE en Aragón ha subido el IRPF con el apoyo de Podemos, Unión Aragonesista e Izquierda Unida, incremento que supone un hachazo para quienes declaren más de 50.000 euros. En Valencia, Compromís y PSOE han rebajado a 600.000 euros el mínimo exento del impuesto sobre el patrimonio y también elevan el tributo sobre los hidrocarburos.
La izquierda toma el poder, pero sus efectos no solo se palpan en materia fiscal, también podría afectar a la marcha del IBEX 35. Los principales gestores del selectivo español temen que un gobierno central de izquierdas rebaje la confianza de los inversores y apuestan por celebrar unas segundas elecciones. La bolsa española necesita un empuje. En 10 sesiones ha cedido más que en todo 2015. Un empuje que permita además a España cumplir con los objetivos de déficit que podrían ponerse en riesgo en manos de un ejecutivo de izquierdas. Para Mariano Rajoy, el problema es que íbamos a una excelente velocidad de crucero, porque en el 2014 ya crecimos 1,4, en el 2015 es 3,2 el crecimiento económico, pero claro, si estamos sin gobierno o si en España tenemos un gobierno que se dedica a revisar todo lo que ha hecho el anterior, aunque hubiera funcionado, pues sí que corremos el serio riesgo de generar una situación de incertidumbre muy peligrosa. Por eso en Bruselas crece la inquietud. No se fían de que España, gobernada por un ejecutivo de izquierda, sea capaz de cumplir con el objetivo de déficit. Quieren asegurarse de que nuestro país no se convierta en la nueva Grecia. Ahí lo tienen, Baleares, Aragón, Valencia y Navarra encabezan el estrujar a impuestos, he dicho Baleares, Aragón, Valencia y Navarra, a estrujar a impuestos al ciudadano. Gobiernos de izquierdas, de progreso, de progreso. Ha faltado Andalucía. Andalucía ha bajado gracias 2 puntos, a Ciudadanos. Ha bajado porque 2 se lo puntos ha al pedido IRPF, Ciudadanos. está analizando la posibilidad de reducir el impuesto de sucesiones. Y ayer mismo daba una información la propia consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía. Se recauda el 15% menos que en el resto de comunidades con relación a los impuestos establecidos y cedidos a las comunidades. Puedo decir yo ahora, precisamente, si sacas a Andalucía, el ejemplo que es donde no gobierna con Podemos, que es donde han bajado los impuestos de los nuevos gobiernos. Gracias a que no es Podemos. Exacto, porque los demás, subidas, pero o sea, Navarra va a pasar a ser, en lugar de en subida, han pagado en Navarra los impuestos que van a pagar ahora. Se les van a ir las empresas. Sí, se les van a ir las empresas, como se le están yendo a Cataluña y como le va a pasar a Aragón, que hasta ahora era la recepción de todas las empresas que se iban de Cataluña, y ahora con este subidón de los impuestos obligados por Podemos es lo que va a llevar a esas comunidades autónomas a baja productividad, las empresas se os van a ir y al final no vais a recaudar más. Y segundo, también nos dan problemas en los presupuestos. Hay comunidades autónomas como Castilla-La Mancha o Extremadura que se las están viendo negras para poder aprobar el presupuesto del año que viene, porque ahí está Podemos pidiendo cosas absolutamente inauditas. Y por cierto, y tercero, para terminar, en algunos sitios donde estáis también gobernando con Podemos os están obligando a hacer cosas, obligando lo digo entre comillas, porque si no quisierais no lo haríais, como por ejemplo en el Ayuntamiento de Vitoria, donde habéis firmado con Bildu y con Podemos y con el PNV una subvención de 110.000 euros a la asociación independentista municipal impulsada por la llamada izquierda abertzale. Y la Udalbiltza famosa, que es el entorno. Y Puig en Valencia también ha tenido que hacer una subvención de 45.000 euros a un foro secesionista. Y vosotros no tenéis nada que ver ni con el independentismo, eso a la vez ni que con hoy el mismo en Córdoba votan quitar el dinero a los toros. El dinero a los toros, que es acabar con los toros. A los municipios, a las asociaciones independentistas municipales y quiero preguntaros a los foros. Cataluña es la comunidad que paga más impuestos. O sea que estoy de acuerdo en el planteamiento que hace Carmen, pero de Cataluña no se van las empresas a Aragón porque seguirán yéndose. No, se van por todo ahí. Pero seguirán yéndose porque seguirán pagando menos impuestos a pesar de la subida. Pero quiero avanzar sobre todo con un dato que me parece interesante, ¿no? Hoy lo publica OK Diario, ese 1.000.000 de euros que se dice pronto, oye, son 166 millones de pesetas. El oro de Moscú, no, el 1.000.000 que le llega de Moscú al señor Iglesias para todo el tinglao de su productora, que un informe de la UDEF descubre que viene de Moscú a través de una república exsoviética que es Kazajistán, y resulta que acaba en las arcas de los señores podemitas Pablo Iglesias y compañía. Y otro dato interesante, ese Pablo Iglesias que atiza y que pretende estrujar a impuestos, y ya lo están haciendo, a la población española, resulta que él está en ese 1% que cobra más de los más ricos, ¿no? Que el informe que da para muchos comentarios de Intermon Oxman. Pero, ¿qué os parece
este momentazo dinero de Moscú a Pablo Iglesias, nueva suma y sigue, porque estamos hablando, ahora es de Moscú, primero es de Irán, luego viene a través de las repúblicas y paraísos fiscales, Bielorrusia, etcétera, etcétera. A ver, el dinero procede de Irán, el dinero pasa por una serie de localizaciones geográficas, la mayor parte de ellas paraísos fiscales, y eso se debería explicar también, porque un dinero procedente, primero, de un régimen que es lo que es, llega a manos de, hay que demostrar si es un partido político, pero desde luego para realizar unos productos audiovisuales muy concretos y proselitistas, Pero ¿por qué se detiene ese dinero en paraísos fiscales? ¿Por qué viene, como dices, de Kazajistán, o viene de Belice, o viene de lugares donde hay un control del dinero muy, en fin, muy peculiar, ¿no? ¿Y por qué tiene que detenerse esos fondos que luego terminan? Está por demostrar si en Podemos, pero desde luego en manos de gente que está en Podemos. ¿Por qué tiene que pasar por paraísos fiscales? Yo eso creo que deberían explicarlo, ¿no? Porque Irán tenía embargado, o sea, de Irán no podían salir, no podían salir fondos. Vale. Entonces, ¿cómo sorteo la salida de fondos de Irán? Pues me creo ahí unas sociedades por Qatar, por pero yo me pregunto, ya vamos cerrando el círculo. Y todo eso no ha dicho Pablo Iglesias, o sea, a Pablo Iglesias no le ha preocupado que el dinero viniera de un conglomerado. Pablo Iglesias, que tanto ataca a las black y el dinero opaco y el dinero oculto y los paraísos fiscales y los ricos, resulta que todo este tinglao millonario que le llega de paraísos fiscales, blaquísimo, o sea, negrísimo, no dice ni pío. Algo ha dicho Pablo Iglesias justificando sus trabajos procedentes de Irán, que también es que hace falta no tener escrúpulos. Además están incumpliendo una norma que ellos exigen, Isabel. Y el Partido Socialista lo quiere de socio y no se pregunta del origen del dinero. Ellos exigen que se hagan aclaraciones inmediatas de este tipo de cuestiones. Que el Partido Socialista se haga socio del PP, que está en la trama Gürtel, que está en una financiación totalmente ilegal. ¿Por qué dice una cosa y luego dice otra? Pretendéis que el PP tenga como socio al PSOE, y el PSOE dice no, yo no pretendo nada. Está lleno de corrupción. Nosotros somos limpios, los seres no son nuestros. Los cursos de formación tampoco. No tenemos nada, nosotros limpios. Eso es lo que dice es que... O sea, el PSOE, la pasta negra de Bielorrusia y de Tayikistán y de Moscú no le preocupa. Respeto todo el trabajo de investigación que hacen los periodistas, y es una función plausible, encomiable y a valorar. Lo respeto enormemente, no la cuestiono. Ahora, lo que sí pretendo es que esa información sea validada por la justicia y que sea la justicia la que tome carta en el asunto. Y ahí tiene que intervenir desde el Tribunal de Cuentas hasta la Fiscalía y hasta cualquier institución que tiene que velar por el cumplimiento de la legalidad. Mientras no se intervenga por parte de la justicia, nosotros somos gente seria, antes de eso, ¿podemos ver a Pablo Iglesias defendiendo Irán, diciendo que ellos son muy pragmáticos y que recibir dinero y montar una televisión con Irán, eso tiene que investigarlo también, ¿no te vale el reconocimiento de Pablo Iglesias? Lo tiene que investigar la justicia. Ese reconocimiento de Pablo Iglesias, lo podemos ver. Tiene un informe de la UDEF. Pero que lo reconoce Pablo Iglesias en una conferencia. A mí lo que me interesa son las sentencias judiciales, que son las que valoran los informes de la UDEF y los informes de cualquier periodista. Hay que ser garantistas en todos los casos. Rafa, vamos a ver las exigencias de las CUP, a dónde ha llegado. No sé si los podemitas van a hacer lo mismo con el Partido Socialista, pero sí que lo han hecho. Vamos a ver a Iglesias, creo que tenemos a Iglesias, ¿no? A ver. Mucha gente puede decir, pero vosotros, si sois de izquierdas, ¿por qué aceptáis hacer un programa para un gobierno como el de Irán? ¿O aceptaríais hacer algo para una televisión financiada por el gobierno de Putin? Y es como, pues mira, la geopolítica es así y no vamos a ser los únicos imbéciles que no hagamos política cuando todo el mundo hace política. Hacer algo no es hacer algo es trabajar para, es decir, cobrar, y cobrar muchísimo dinero, porque estamos hablando de 9 millones de euros que ha llegado una productora, Global Media, mano izquierda, tuercas. A ver, Tony y Rafa. Es tan sucio esto como es tan sucio de llevar publicidad de Qatar
en los equipos de fútbol según qué equipos de fútbol o de Emirates. O sea, al final no nos podemos fijar, o las inversiones chinas, que le vamos a hacer asco a las inversiones de China que se hacen en este país, no. El problema es que tú ocultes esto al fisco y no pagues impuestos de ese dinero. O sea, a ver si vamos a situar las cosas. O sea, Perdona, a mí lo que me parece si tú vienes a regenerar la democracia de un país hablando de democracia, no vengas porque Qatar, la camiseta de Qatar no viene a regenerar la democracia. No, pero viene mira, a meter dinero en un equipo estamos de haciéndole fútbol. publicidad a un Estado que, hombre, en fin, no no des sé yo... lecciones de demócratas con un país que la pida a las mujeres. No lo estoy justificando. A mí es que esto me parece a ver, pero tampoco... una equiparación Oye, en distinta. Israel, o sea, cómo tratan a las mujeres en según qué sectas judías, que dices, hombre, no sé yo. O sea, que yo no me voy a poner en el tema de la geopolítica, como dice el señor Iglesias, pero a mí lo que me parece indecente es que todo eso se esté utilizando para financiar el partido y no se esté explicando y ni se pague por ello. Quiero que veamos, porque nos quedamos sin tiempo, lo que ha ocurrido con la Generalitat, cómo ha sido ante las CUP, precisamente para retirar las acusaciones por disturbios, por violencia y violencia de la grave. Entre ellos lo de Cambies, lo vimos incendiando, quemando, rompiendo escaparates y todo esto. La Generalitat, defensora del interés general, se supone, de los catalanes. Yo me pregunto si la Fiscalía actuará de oficio, pero una por una. Tiene que actuar de oficio. Hombre, pero veremos en Cataluña hasta dónde llega esa Fiscalía de oficio. Vamos a ver los términos en los que se exigen los chantajistas de la CUP, en los que ha puesto Artur Mas en manos a toda Cataluña. Ahora retiren la acusación de los destrozos y de la violencia y se quedan tan anchos. Los antisistemas de la CUP se salen con la suya. Facilitaron la investidura de Carles Puigdemont. Ana Gabriel. Sí. Y ahora el gobierno les devuelve el favor. La Generalitat ya no considera necesario acusar a estos violentos que quemaron coches y contenedores, ni a estos otros que reventaron escaparates en la huelga general de marzo del 2012. Tampoco mantendrán la acusación contra los participantes de esta otra revuelta que acabó con mobiliario destrozado, heridos y cientos de detenidos en noviembre del mismo año. Retiran 7 acusaciones judiciales porque la CUP lo pidió expresamente en las negociaciones para la investidura. Forma parte de la predisposición del Gobierno de la Generalitat de analizar diferentes procesos judiciales. El gobierno catalán solo se mantendrá como acusación si consideran que hay menosprecio o lesión de funcionarios o bienes públicos. En el resto, dejan la tarea para la Fiscalía. Siempre y cuando efectivamente no haya una lesión u hostigamiento de las personas, de los funcionarios públicos o de los bienes públicos. De les persones, dels funcionaris públics i dels béns públics. Los sindicatos de los Mossos d'Esquadra han puesto el grito en el cielo. Acusan al gobierno de ceder ante los chantajes del grupo radical. Según la oposición, el acuerdo entre los que quieren tejer la independencia empieza a tener graves repercusiones. Ahora, 40 imputados dejarán de estar acusados por la Generalitat. Son las primeras consecuencias de un pacto con radicales extremistas. Alfredo Perdiguero, portavoz del Sindicato Independiente de Policía, de la Policía Española. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Isabel. Alfredo, ¿qué te parece lo que estamos viendo? Esta cesión de la Generalitat grave en términos de seguridad, desde luego. No solo como policía, porque cuando hay un compañero herido en unos altercados con una resolución judicial en la cual ordenan un juez tirar un edificio, en el cual todos los vecinos tienen miedo, pánico, terror de lo que había dentro de ese edificio, evidentemente algo está mal. Y en este caso hubo 14 heridos, en este caso hubo más de 200.000 euros en daños a la ciudad que pagan todo el resto de barceloneses. O sea, que decir que no es solamente un hecho puntual, es algo que durante 3-4 días, hablando con los Mossos, fue una batalla campal en el cual quemaron contenedores, quemaron incluso un banco con gente viviendo arriba del banco, quemaron la grúa el primer día, el lunes, y que consecuente a ello el martes el director de los Mossos dimitió. No sé si por presiones políticas o porque evidentemente se le escapaba de las manos las presiones que estaba recibiendo para hacer o no hacer en ese día. Ya digo, en el cual únicamente los Mossos obedecieron una orden judicial y que por desgracia los cargos políticos parece que defienden más. Dan un mensaje de impunidad a los violentos en vez de defender a los que defienden la legalidad. Hombre, en este caso está claro. Yo me pregunto incluso si eso es prevaricar, ¿no? Porque esto es tomar una decisión injusta que va en contra del interés general y yo no sé si quien hace eso prevaricaría, pero en cualquier caso.
un portavoz de los Mossos o el portavoz de los Mossos ha salido esta mañana llevándose las manos a la cabeza por la actuación de la Generalitat. A partir de ahora yo me pregunto, Alfredo Perdiguero, claro, estamos en manos de gente que se emociona cuando ve que pegan a policías. Por ejemplo, Pablo Iglesias, los de las CUP no creo que se queden atrás, pero vamos, que el sistema, que la Generalitat de Cataluña se ponga de su lado, es lo nunca visto en un país europeo. Nunca, ya digo, del lado de los violentos, y saber que ese es el problema. O sea, es decir, aquellos que asaltaron, los compañeros de los Mossos, esta mañana he hablado con ellos y me decían que era peor que Gamonal. Es decir, todo destruido, todo quemado, y que al final únicamente, incluso miércoles, jueves, les dejaron hacer para que evidentemente no hubiese más conflictos. De hecho, este hecho puntual al señor Trias le valió, le hizo que perdiese la alcaldía de Cataluña. Y ahora dicen que después de reconstruir esta gente el edificio, con la señora Colau al frente, les ha dicho que ni tocarles ni aparecer por la zona. Ya digo que esto es un mensaje muy peligroso, porque en democracia aquellos que fomentan la violencia o hacen violencia ven que salen de rositas, ¿qué hacemos el resto? Es decir, la policía obedecemos órdenes judiciales, la policía estamos para defender los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Y cuando nos asaltan, cuando nos agreden, cuando hacemos nuestro trabajo, llega el político de turno y no solo nos deja tirados, nos deja a un lado, sino que después de todo esto que hemos visto todo el mundo y que tú dices, como tú has dicho, vemos que son una batalla campal, en vez de ir contra ellos por necesidades, porque quieren, porque les interesa políticamente, ya digo, nos dejan a nosotros de lado. Y como tú has dicho, yo al señor de la coleta, que evidentemente es el que dijo que se emocionaba por ver pegar a un compañero de la UIP, yo he dicho que no le quiero ni en pintura. Ya puede decir misa, porque desde luego alguien que se emociona por ver pegar a un policía en democracia, por lo menos desde la policía, no lo queremos ver ni de cerca. Bueno, pues Alfredo Perdiguero, portavoz del SIPE, muchísimas gracias. Y desde luego yo me pregunto qué pensarán los ciudadanos en Cataluña cuando haya un disturbio, que ojalá no lo haya, y se le den las órdenes que parece. Pero antes déjenme recordarles que un 62% de las personas no... Oportunidad. Gracias por estar ahí y vamos a la respuesta. Ahí está, ¿es Rajoy el mejor candidato a presidente? El 83,7% piensa que sí, gracias Rafa Merino, Víctor, Carmen, Tony y Martu. Gracias a todos por estar ahí, ya lo saben, ahora se quedan con Al Día y mañana más Claro Agua Más. Hasta mañana.